Hola a todas y a todos, muy bienvenidas y bienvenidos a este podcast. Este día nos acompaña Diego Petersen Fara. Diego, qué gusto saludarte. Al contrario, Paula, un gran placer estar aquí. Diego, sabemos, no requiere mayor presentación, es un periodista destacadísimo de nuestro estado, además es novelista, articulista, una voz, digamos, inteligente, informada y crítica para platicar pues justo de cuál ha sido el rol un poco de los medios de comunicación en estos 30 años de democracia y yo diría incluso antes, para saber y que nos platiques un poco, Diego, cómo tú has percibido, has vivido esta historia y cómo los medios de comunicación, digamos, se transformaron en el periodo este que llamamos de la transición democrática, ¿no? De los 70, digamos, a finales de los 90, que es una historia que viviste muy de cerca. Cuéntanos eso, Diego. Es que solo te faltó decir que es una voz vieja, ¿no? Así, bueno, ya de muchos años, ¿no? Y sí, a ver, porque ahora ya, digamos, de repente rememorar lo que pasó en aquellos años 90 o finales o yo diría, como bien dices, la transición en México empieza muy lentamente desde los años 70, ¿no? Pero claramente en Jalisco se acelera mucho a partir del 88, ¿no? Y tiene, digamos, la concreción de la alternancia en el poder, digamos, como símbolo ya de una democracia plena en el 95, con un instituto electoral ciudadanizado, por primera vez, aquel famoso instituto de los tres Jorges, le decíamos, ¿no? Sí. Pero encabezado por Felipe Preciado Coronado, y que finalmente permitió darle certeza a una elección, o a unas elecciones que ya venían dando, digamos, señales de una apertura muy necesaria. Lo que pasó en la elección de 95, por supuesto, tiene que ver con un montón de cosas previas, ¿no? Que es una ciudadanía muy movilizada, nuevos medios que permiten, digamos, una apertura distinta, ¿no? Se crea una opinión pública mucho más fuerte y unos partidos que ya, digamos, para ese momento habían madurado en términos de institucionalidad política, ¿no? Sí, bueno, de hecho Jalisco es de los primeros estados en la República que tienen efectivamente una alternancia porque efectivamente hay una comunidad política muy activa y muy plural en nuestro estado y esto ha sido una cuestión, pues no es novedosa, ha sido histórica. Cuéntanos, Diego, un poco cómo los medios de comunicación concretamente pudieron impulsaron o participaron de esta cuestión de la transición a la democracia, entendiéndola en este último tramo de alternancias, ¿no? En Jalisco, ya lo has dicho, tuvimos la primera alternancia en el gobierno estatal en el 95, fue, si mal no recuerdo, como la tercera, Guanajuato antes, la primera justo en el 89. Es que sí, hay de esas cosas muy curiosas ahí en medio, porque hay las elecciones que terminan en concertación, le llamábamos, ¿no? Un término rarísimo, pero sí, que como se volvían ingobernables los estados tras las elecciones, entonces entraba un gobernador interino en acuerdo de los partidos, o un gobernador, digamos, no necesariamente interino, porque quedaban todo el sexenio, pero fue el caso primero de Chihuahua, en la elección 85, luego Guanajuato y Michoacán, ¿no? Pero el primer estado que se reconoce, digamos, sin necesidad de esta concertación, una alternancia, es la de Baja California en 89, ¿no? Y luego, pocos viene del Sastre de Tabasco, ¿no? Que también ahí es una elección muy complicada, que no reconocen y no logran echar a madrazo. Y luego ya en la elección, digamos, viene la crisis del 94, ¿no? Que se marca mucho la crisis política primero, ¿no? Que empieza con el levantamiento zapatista, el asesinato de Colosio, el asesinato de Ruiz Massieu, de Cardenal un poco antes en Jalisco, ¿no? Que también marca mucho lo que vendrá para Jalisco 95, por la movilización social que representa. Y llegamos a una elección de 95 con un gobierno federal urgido de legitimidad, ¿no? El gobierno de Zedillo, una crisis económica muy fuerte, y con una Acción Nacional que ya había derrotado, por lo menos en un par de ocasiones, en la elección federal al PRI. Y entonces, de alguna manera, todo eso se conjunta para que... ¿Qué pasa en los medios? Que los medios
yo diría que la primera gran apertura en los medios es Notisistema, ¿no? Radio Metrópoli crea Notisistema y es la primera estación de radio hablada en Guadalajara, ¿no? Y es un gran proyecto que le da muchísima voz a los movimientos, a una ciudadanía muy activa que estaba en ese momento, movimientos de lo más disímbolos y extraños, ¿no? Desde el movimiento que empieza con Libertad de Educación, que era un movimiento muy pequeño pero ruidoso, más vinculado a la derecha, movimientos en contra de la televisión, ¿no? También muy vinculados a la agenda conservadora, y al mismo tiempo tenías el movimiento urbano popular, que también se manifestaba bastante seguido, mucho más pensado y actuado desde las izquierdas en Guadalajara, y eso va conformando un escenario para que en el 95, ¿no? Un PRI ya muy desgastado, con encima la crisis económica, empiece, de repente amanecemos en enero con que en las encuestas parecía que iba a ganar Acción Nacional. Y ahí empieza toda la historia de la transición, ¿no? Sí, bueno, digamos lo obvio, los medios de comunicación son fundamentales para cualquier democracia, son estos espacios en donde se revela información de alto interés público, con la cual la gente puede también conocer, valorar cómo, digamos, están ejerciendo los cargos de gobierno y etcétera. Y en este sentido, Diego, ¿cómo cambió esa realidad en los medios de comunicación de antes y después de la transición democrática? ¿Estamos en otro mundo? Claro, a ver, estamos en otro mundo y perdiendo lo avanzado, hay que decir también. Yo creo que ahorita vamos en un retroceso bastante fuerte en términos de esta libertad de expresión, que no es nada más las reglas que pone el gobierno, sino la manera en que se ejerce en lo cotidiano, ¿no? Así, por supuesto que las reglas que pone el gobierno van acotando, pero también los miedos ciudadanos, también la falta de participación ciudadana va acotando la libertad de expresión. Digamos, hay momentos muy interesantes. Yo creo que, insisto, creo que primero fue Notisistema, luego llegó Oír, también en el radio, con mucha fuerza. Luego el Occidental empezaba a hacer cosas interesantes, ¿no? Muy acotadas, pero de repente tenía estos grandes destellos, porque tenía un gran equipo de reporteros, Pedro Mellado, Ricardo Yáñez en Cultura, Sergio René de Dios como reportero, ¿no? Sí, había un equipo fuerte ahí. Juan José Doñán también en el suplemento cultural, y eso fue abriendo, ¿no? Yo creo que es un papel importante. Luego viene algo que muy pocos se acuerdan, que se llamó Por Escrito, ¿no? Por Escrito fue un semanario que nació desde Notisistema, que con ese periodismo muy ciudadano Notisistema tuvo su importancia, y paralelamente otro grupo empezamos a hacer un semanario que se llamó Paréntesis, que era mucho más político, mucho más, digamos, de análisis, pero que también dentro, digamos, de aquello que era muy plano en los medios, pues estas pequeñas voces disonantes ayudaban. Digo pequeñas porque realmente éramos un semanario muy pequeño. Pero surge siglo XXI, sí, en ese contexto. Pero antes, por ejemplo, Paréntesis hizo la primera auditoría al padrón electoral, ¿no? Entonces, en la elección de 88 se hace desde Paréntesis una auditoría al padrón electoral, que fue sensacional el resultado, porque bueno, resultó que más o menos el promedio de falla en los distritos era de 30%. El 30% o no vivían donde decían, o estaban muertos, o tenían fallas en la dirección, el registro, el nombre. O sea, realmente era terrible la calidad del padrón con la que se organizaban las elecciones, ¿no? Un mundo de diferencia con lo que tenemos hoy en día, sobre todo en materia de registral, pues de padrón electoral. Nace en ese momento también una asociación que fue muy importante en la elección federal del 88, que fue ADESE, la Asamblea Democrática por el Sufragio Efectivo, ¿no? Que es un movimiento ciudadano y que vincula a los partidos, y justamente desde Paréntesis hicimos la primera, en la elección federal de 88, centro de cómputo alternativo al centro de cómputo del Instituto Electoral. Bueno, en aquel no era el Instituto Electoral, era el Consejo Estatal Electoral, cuyo presidente era el secretario de Gobierno, ¿no? Y en el mismo esquema federal. Federal, ¿no? Exactamente. Porque fue un cambio realmente nacional, una movilización nacional. Y entonces, en aquella elección de 88, 6 de julio de 88,
la única elección que no fue en domingo fue una elección en miércoles, una cosa rarísima, ¿no? Y nunca se repitió. Nunca se repitió, fue una mala idea. Logramos del miércoles al sábado tener cerca del 80% de las actas de la zona metropolitana, juntando las actas de los dos grandes movimientos, que era el Partido Acción Nacional y el Movimiento Cardenista, ¿no? Juntamos las actas de ambos y logramos un centro de cómputo y dar como ADS una rueda de prensa para decir, este es el resultado que tenemos con las actas disponibles, ¿no? Un día antes del recuento, porque el recuento era el domingo. Entonces, eso generó una gran presión sobre la elección de 88, ¿no? Claro. Luego, en 91, nace Siglo XXI, ya con una idea, un periódico diario, nuevo, moderno, ¿no? Distinto. Y otro formato, mucho más amigable, relajado, digamos, amigable, ¿no? Con otro lenguaje, mucho menos formal, ¿no? Y que, digamos, nace con muchos problemas, ¿no? Por supuesto, pero que en la explosión del 22 de abril, las explosiones del 22 de abril de 92, se vuelve un diario muy importante porque cambia la forma de cubrir. O sea, lo que decidió Siglo XXI es, vamos a ser la voz de los ciudadanos frente a la autoridad y no la voz que replica la voz de la autoridad, ¿no? Bueno, has dado al clavo. Y ahí cambió. Exacto. ¿No? Ahí cambió digamos, la forma de entender el periodismo y de ver el periodismo en Guadalajara, ¿no? Fue muy exitoso y eso acompañó de alguna manera la transición que se viene hacia 95. Y ese es el rol de los medios de comunicación, ¿no? No, es decir, no replicar las agendas, digamos, de los gobiernos, etcétera, sino ser espacios críticos, espacios de réplica informativa, ¿no? En donde se pueda un poco cuestionar si la cosa está funcionando bien o mal y, desde luego, informar todo lo que haya que informar. A ver, los gringos tienen una frase que a mí me gusta mucho, que dice que los medios somos los perros guardianes de la democracia, ¿no? Más o menos, sí. El problema es que luego los perros se vuelven falderos, ¿no? O sea, aguas, ¿no? Es decir, pero yo sí creo que un medio que no se asume en una agenda democrática, me parece que es un medio que tiene o tiene un interés distinto y que puede, ¿no? Y por otro lado, una democracia sin medios independientes no existe, porque sí se necesita la construcción de una opinión pública, informada, que va de la mano de las decisiones democráticas. Entonces, cuando no tenemos este ambiente, la apertura de los medios fue consustancial a la transición democrática y viceversa. ¿Sí? Si no hay esa voluntad democrática, tampoco hay medios democráticos, medios abiertos. Yo creo que estamos ahorita en una implosión, estamos regresando a una forma de Estado mucho más controlada y controladora, ¿no? Con medios cada vez también más controlados y menos comprometidos con agendas democráticas. Por lo tanto, ¿cuáles son las condiciones, digamos, básicas, las garantías mínimas que tiene que tener, pues, un país, un Estado, para que esta libertad efectivamente exista de los medios de comunicación, para que puedan existir plurales medios de comunicación, y me refiero literalmente al número, ¿no? Sí. Que haya muchos, que sean profesionales, que tengan muy protegida su libertad de expresión, etcétera. ¿Y por qué no estamos, o por qué estamos implosionando en ese tema? A ver, es que la libertad de expresión en la Constitución siempre ha estado. ¿Correcto? ¿Qué pasó, digamos, en los años los años del partidazo o los años del partido hegemónico? Lo que construyeron fue un ambiente de autocensura, ¿no? Es decir, había, por ejemplo, cuando yo empecé en el periodismo, una regla que hoy va a parecer una verdadera payasada, pero decía, mira, en México puedes hablar de todo, menos del ejército, del presidente de la República y de la Virgen de Guadalupe. No te metas con esos tres, ¿no? Entonces, ¿cómo no te vas a meter con esos tres? ¿No? Claro, no. A ver, decía, hay tres poderes fácticos que no puedes tocar: la iglesia, la institución presidencial y el ejército, ¿no? La institución militar. Lo demás, ahí vele tanteando. O sea, esto era zona completamente prohibida, ¿no? Y la otra era, ahí verás tú hasta dónde te avientas. Por supuesto que también hubo asesinato de periodistas en aquellas épocas, ¿no?
Aquí hubo muy famoso uno que se llamaba El Chilo, que lo matan y lo tiran en la barranca por una bronca personal con un gobernador. Pero bueno, está el caso de Buendía en Ciudad de México, que es quizás el caso más emblemático de un periodista asesinado por un sistema que no permitía que nadie se saliera del cartabón, ¿no? Y donde, insisto, los medios operaban, no es que no se publicaran cosas en contra del gobierno, sino que operaba una autocensura muy establecida y aceptada por los medios. Muy asentada, ¿no? exactamente, sí, muy consolidada, digamos. Sí, esto así es, y no te mueve, metas. ¿no? Porque ¿para qué? Sí, el poder es el poder, ¿no? Entonces, yo creo Cuestión que sería totalmente impensable hoy en día. Hoy en día, o sea, decirlo hasta suena... Pero que podemos regresar a ello con mucha facilidad. Y yo creo que lo que se está apostando ahora con esta forma de ataque desde el Poder Judicial a las libertades de expresión, ¿no? Lo que estamos viendo en Tamaulipas. Hoy volvemos a aparecer con la noticia de que refrenda Tamaulipas. Ahora, tanto el Universal como de Nuevo León le imponen 4 años como violentadores de género, ¿no? Sí, o sea, usar el tema de género para la censura, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el siguiente pues se la piensa, ¿no? De cuando tú tienes ese tipo de acoso, sí generas ese ambiente de autocensura, ¿no? Es decir, ¿para qué me voy a meter a esto si no tengo dinero para...? ¿no? Ya vimos lo que le pasó al periódico Tribuna en Tabasco, en Campeche. Seguramente el resto de los periódicos se la están pensando, el resto de los periodistas. Ese ambiente, ¿sí? Es lo que genera la autocensura. Y estamos volviendo a eso, tristemente. Y también en aquellos entonces había una cuestión de recursos, ¿no? De control de los recursos para imprimir, por ejemplo, un periódico o para existir como medio de comunicación porque se dependía mucho de la publicidad gubernamental. ¿Esto ocurre todavía? A ver, yo creo que la dependencia de la publicidad gubernamental tristemente regresó. La ventana de los periódicos que pudimos vivir durante un buen tiempo sin publicidad gubernamental o sin que esta fuera esencial, fue muy corta, fue estos mismos 25, 30 años, ¿no? Pero no solo eso, el gobierno tenía el control a través del sistema de televisión y radiodifusión, un control absoluto sobre la radio y la televisión. Había normas, por ejemplo. Y monopolizado, además, sí, el medio, ¿no? Además había grandes cadenas de monopolio, pero sí, había pequeños. Vuelvo a lo mismo, los primeros medios libres en este estado, en esta ciudad, fueron radiofónicos, fue Notisistema y luego Oír, ¿no? Es decir, que apostaron por eso. Pero sí tenían como la espada de Damocles, que era la concesión famosa. Y los medios impresos tenían PIPSA, que había una sola productora de papel periódico en el país y era del Estado. Y te podían simplemente no dar papel y... No tenemos. Nadie te está censurando, simplemente no te vamos a surtir papel, ¿no? Eran las formas de censura. Y luego vino aquel famoso yo no pago para que me peguen de López Portillo, ¿no? Que era uso el presupuesto gubernamental para premiar o dar nuevos incentivos o castigar. Y eso está regresando. Es decir, hay una forma de control de la publicidad gubernamental, desde la municipal hasta la federal, que tiene que ver con eso. No tiene lógicas, digamos, de mercado, sino lógicas de premio y castigo político. Y en esta historia, digamos, aparejándolo un poco, ¿cuál, digamos, decimos que los medios de comunicación son indispensables para la democracia? ¿Lo son también las autoridades profesionalizadas autónomas electorales? A ver, yo creo que si no entendemos que la democracia es una cuestión ciudadana y no un bonito regalo del gobierno, que de repente eso quiere decir, no, es que nosotros somos democráticos. Oye, esa es tu obligación, ¿no? Es que nosotros no censuramos, nomás faltaba, ¿no? ¿Sí? Cada vez que dicen nosotros no, ¿sí? Lo que están haciendo es poniendo sobre la mesa la tentación que tienen de hacerlo y que en realidad lo hacen. Entonces, si no tenemos... durante muchos años tuvimos elecciones absolutamente controladas desde el gobierno con resultados. O sea, que era la única democracia donde lo primero que sabía es quién iba a ganar, ¿no? ¿Sí? De hecho, antes de la elección. Antes de la elección todo el mundo sabía que había
Cuando empieza la incertidumbre electoral es cuando empieza la democracia, ¿no? Cuando, oye, aquí ganó el PAN o no, o sí, o no, y el PAN clamaba que ganaba, o el PRD en Michoacán, en aquella primera elección de 89, que el PRD dice, ganamos la elección, ¿no? Y ninguno de los dos puede demostrar quién ganó. Unos porque no tienen las actas, porque el control monopólico lo tiene el gobierno gobierno porque finalmente pues no le salen las cuentas, ¿no? Y empiezan las concertaciones, que las que hablamos hace un momento. Pero mientras no entendamos que el voto es una cuestión ciudadana de ciudadanos y que hay que dejar a los gobiernos fuera de ese proceso, ¿no? Que es lo que aprendimos con las elecciones de Estado, así le llamamos elecciones de Estado, no puede haber una democracia plena si no tenemos la certeza de que quien cuenta los votos y organiza la elección es independiente. ¿Independiente de quién? Del gobierno, ¿no? Es una institución del Estado, que no del gobierno, ¿no? Y que los que contamos los votos y organizamos la elección somos ciudadanos convocados por esta institución. Como era antes, pues bueno, el que organizaba era el gobierno, quien ponía a los presidentes de casilla eran los sindicatos o todo el organismo corporativo alrededor del gobierno, que contaba los votos era el gobierno y quien decidía quién ganaba y quién no era el gobierno. El gobierno no perdía, ¿no? Jamás perdía, ¿no? Ahora podemos decir que que los partidos eran muy débiles, que no tenían... Parte del propio diseño. Era parte del diseño, ¿no? Sí, dos partidos paleros, que no sé si ahora nos parezca conocido eso, de tener dos partidos paleros, eso ayuda, ¿no? Para completar ciertos votos. Aquel entonces eran más como para darle salida a expresiones ideológicas que no cabían dentro de este cartabón que sí era muy amplio el PRI, pero que tenía ciertos límites, ¿no? Y la oposición no era más que el PAN por la derecha, luego nació el PDM, y por la izquierda con el Partido Comunista, que empieza en los años 30, lo desaparecen, ¿no? Lo declaran ilegal, y reaparece hasta después de la ley de la Lope del 77, ¿no? Que ya el Partido Comunista vuelve a ser un partido. Es cuando se abre realmente, ¿no? A partir de ahí se abren las condiciones para una mayor participación de la oposición en la política, mayores espacios en los congresos, por el tema de los plurinominales, etcétera, que por cierto, pues por ahí vienen también los posibles cambios. ¿Qué le espera a nuestra democracia, Diego? Y ¿qué le espera a Jalisco en lo específico? A ver, yo creo que la democracia, cómo la concebimos quienes peleamos por ella en los años 80 y 90, se está desmontando, ¿no? Hay un desmonte de ese aparato democrático o que aseguraba la democracia electoral por la que una generación completa de mexicanos peleamos para que se diera. Yo eso hoy lo veo en absoluto riesgo. O sea, sí creo que, por ejemplo, es una pésima idea eso de quitar los plurinominales, ¿no? Porque lo que hace es que las expresiones minoritarias no tengan posibilidad de voz y de voto, ¿no? Y entonces es con una pequeña minoría, porque la verdad es que no hay mayorías absolutas. Lo que vimos, y con todo respeto para el INE, creo que el gran error de la elección del 24 es cómo hacen la interpretación del reparto de plurinominales, ¿no? Y le dan a un partido una mayoría absoluta que no ganó, ¿sí? Simplemente no la ganó, no la tuvo. De hecho, calificada. Calificada, sí. O sea, de hecho, sí, no solo la absoluta, sino la calificada. Y a partir de eso, lo que quiere es desmontar, pues, que ya no haya plurinominales para que no haya este tipo de equilibrios. Creo que el gran logro, diputados de partido empiezan en los 60, en una reforma electoral que hace por allá, yo con Díaz Ordaz, ¿no? Que empiezan los primeros diputados de partido, que eran muy pocos y muy, eran como migajas los partidos. Luego viene la Lope, que lo que hace es que crea los plurinominales, pero además crea a los partidos políticos como instituciones públicas de interés público, ¿no? Y con derecho automático para participar en las elecciones. Participar en las elecciones y tener presupuesto, ¿no? Que esa es otra cosa que también creo que en la nueva reforma electoral, cuando le quitas presupuesto a los partidos, más allá del coraje que nos da
lo mal vigilado que está, y ahorita entramos creo que esa es la parte de crítica que hay que hacerle a las instituciones electorales, la falta de una buena rendición de cuentas de los partidos y de vigilancia seria sobre los gastos electorales, que creo que ahí empezó el gran desastre de nuestra democracia. Pero si no tenemos partidos políticos que compitan en una no igualdad de condiciones, pero en condiciones similares, con capacidades de competir, pues nunca va a haber alternancia, ¿no? La alternancia no es una condición para que haya democracia, pero la posibilidad de la alternancia sí. No, es un síntoma. Si absolutamente. Una democracia sin alternancia no es democracia, ¿no? Claramente es un diseño para que eso suceda. Y me parece que vamos para allá. Volviendo a la fiscalización, yo creo que el gran error de esta generación de la transición a la democracia es que los partidos se volvieron los puntos de referencia y de intercambio. ¿Qué es lo normal en la democracia? Sí, pero los partidos tienen que estar mucho más vigilados. Cuando el dinero bajo la mesa empezó a fluir en las elecciones de manera a raudales, ¿no? Y los institutos electorales fueron incapaces, ¿no? Por legislación o por falta de voluntad o por incapacidad real, ¿no? de mecanismos legales para hacerlo. El caso es que nunca se anuló una elección por exceso de dinero. Solo hubo millonarias, multimillonarias en algunos casos. Y todos, sí, pero ¿qué le hizo a un partido esas multas? Sobre los recursos públicos que reciben. O sea, porque si te hubiera dicho, el partido que se excede en el gasto pierde el registro, se acabó, nunca se animaron a hacerlo, ¿no? Ni los partidos que eran los que hacían las leyes, ¿no? Porque todos sabían que entre tahúres no se iban a leer las cartas, ¿no? Y por otro lado, las autoridades electorales que decían, bueno, pues yo hasta aquí llega mi responsabilidad y yo ahí no me meto. Y ahí estaba el cochinero a la vista de todos y nadie hicimos nada. Ni los medios fuimos suficientemente críticos con eso, ni las autoridades electorales lo suficientemente fuertes para exigirlo, y los partidos no entendieron que estaban cavando su propia tumba. Todos los partidos, ¿eh? Hoy estamos frente a un movimiento que está controlando, pero que también tiene un montón de dinero sucio y que va a ser su perdición, ¿sí? La perdición de Morena va a ser el dinero sucio en las elecciones, igual como fue la del PAN, la del PRI, la del PRD, ¿no? Se pierde no solo la confianza, sino la posibilidad de tener una elección en igualdad de condiciones, ¿no? Una cuestión básica. Es cuando todos van por el dinero sucio, ¿no? Y que sabes que los topes son de mentiras. ¿Sí? Todos sabemos que la elección no cuesta en los topes que está. No hay manera. ¿Sí? Cualquier elección que se le hace el cálculo mínimo, en promedio, una elección presidencial... El rebase de tope se acredita siempre, para acabar pronto. Se acredita, pero no pasa nada, ¿no? Sí, es decir, el estándar son las multas, ¿no? No tiene consecuencias. Si las multas, pues es que si en vez de multa dices pierdes el registro, ahí a lo mejor se lo hubieran pensado, ¿no? Claro, se hubieran tirado al piso el primero que hubieran desaparecido a la autoridad electoral, claro. Porque ocurre lo que tú dices, al cabo porque ¿quién toma esa decisión? Los propios partidos, ¿no? Entonces, o sea, ahí también había que cuidar algo, ¿no? A 30 años de la democracia hay que entenderse. Es que están acabando con la democracia. No, no le empezamos a acabar. Los propios partidos empezaron a acabar su tumba el día que ellos mismos violaron las normas, ¿no? Que ellos conscientemente violaron las normas porque la consecución del poder en política se vuelve un objetivo único y prioritario, ¿no? Y el resto de las normas, sean éticas, sean legales, no importan, ¿no? Cuando eso deja de importar, ¿no? Acabamos la tumba de la democracia, no empezó con la llegada de Morena, ¿no? La empezamos a acabar desde antes. Y en este momento, en esta coyuntura política pues, nacional que tenemos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué nos toca hacer para pues, sostener lo que se ha construido en democracia, en materia democrática? Y, bueno, digamos, desde luego ha habido muchos fallos, ha habido cuestiones que desde luego tienen que mejorarse y centrales, no superficiales, no menores, como es el tema de los gastos y la fiscalización, desde luego. Pero
la alternativa es cambiar el modelo o qué debemos hacer, y ahí qué rol también van a jugar o deben de jugar los medios de comunicación. A ver, yo soy bastante pesimista con lo que viene, porque sí creo que viene una reforma electoral muy regresiva, ¿no? Esta idea del ahorro es lo más falso que hay, ¿no? La austeridad republicana no es más que una forma de control del presupuesto, ¿no? De recentralización del presupuesto. Lo único que se ha logrado es que ahora haya una sola entidad que tenga capacidad para distribuir el presupuesto, que es el gobierno federal y la presidencia de la República, ¿no? Se recentralizó en la presidencia de la República la facultad de asignar recursos. Y entonces lo que vamos a ir a una democracia no austera, sino empobrecida, ¿no? Con menos capacidades, y eso lo que va a generar es mucho menos certeza sobre el voto. Entonces creo que es una gran trampa, eso no es democrático lo que se está planteando como reforma electoral, y además se está quitando todas esas posibilidades de generación de contrapesos, equilibrios, ¿no? Es decir, a quitar los plurinominales vamos a quitar también esa posibilidad, y al reducir el aparato electoral vamos a quitarle la certeza a la elección. ¿Se puede hacer de otra manera? Por supuesto que sí. Es decir, durante mucho tiempo se discutió si era necesario tener un sistema federal y un sistema estatal. La mayoría de los países tienen o uno u otro, ¿no? O es el estatal, y el estatal organiza las elecciones presidenciales, ¿no? O sea, no son combinados. Sí, que sería lo ideal, ¿no? Es decir, oye, ¿quién organiza las elecciones en cada estado? El Instituto Electoral del Estado. ¿Cuál? La que toque, ¿no? O hacemos un instituto federal electoral monstruoso que organice también las elecciones locales, ¿no? Y que al mismo tiempo sea tribunal o no, o sea, que sea una sola institución poderosísima, gigante. Cualquiera de los dos modelos tiene virtudes y defectos, ¿no? Pero creo que el que llegamos es un modelo híbrido donde de repente nos asustamos con la duplicidad de funciones, con la gran cantidad de gasto que implican las elecciones, y entonces hemos hecho un híbrido que no es ni una cosa ni otra, y que yo creo que es el peor de los dos mundos, ¿no? Pero las condiciones sí son profesionalización y autonomía. Esas son. Necesitas un instituto autónomo, profesional e independiente, ¿no? Que tenga esas características, ¿no? En el modelo que sea, ¿no? ¿Cuánto le queremos gastar a la elección? Lo que requiere la confianza. O sea, mucho. Es que el problema es que no venimos de una cultura de legalidad, no venimos de una cultura de confianza en las elecciones. Y entonces por eso tuvimos que gastarle tanto. ¿Por qué urnas transparentes? Porque llegaban embarazadas. ¿Qué es eso? Te van a decir los chavos de ahora, ¿no? Las urnas llegaban ya con votos, ¿no? ¿Sí? Y todo responde a la desconfianza, desde el padrón electoral, la credencial del elector, la ciudadanización de los procesos, el que tú seas quien cuenta los votos y no una funcionaria. Y todo eso cuesta. Cuesta. Todo eso cuesta. El tema de la administración de los tiempos en radio y televisión. Yo creo que las elecciones más baratas del mundo deben ser las de Cuba. Sí, o donde no haya, ¿no? Sí, no, también. No, es que sí hay. No, y son baratísimas, seguramente, ¿no? Y siempre gana el que tiene que ganar por 99%. No hay problema, ¿no? No hay alternancia, no hay pluralidad, no hay libertad, ¿no? Sí, entonces, ¿qué tipo de elección queremos? Y todo eso cuesta. Si tuviéramos decía un primer ministro inglés que la democracia, los primeros 400 años son los complicados, ¿no? Sí. Si no tenemos una cultura democrática, nos quedan 370 de complicado, para ¿no? arrancar. ¿Por qué? Porque finalmente esta cultura de decir, yo acepto el voto como venga, no intento hacer trampa, sé que es una decisión y que esa decisión es la que es y no va a cambiar, y que la decisión la toman los ciudadanos y no los políticos, y que lo que cuenta son los votos que hay ahí, y que hay alguien que los cuente y los cuenta bien. Sí, hemos hecho un sistema electoral a la medida de nuestras desconfianzas y de la desconfianza de los partidos. Si vemos la historia de las reformas electorales, salvo la última que intentó López Obrador y la que viene, todas se han hecho desde el reclamo de la oposición.
Sí. ¿no? Sí. Y todas han sido para ganar confianza o para mitigar desconfianzas, para decirlo de otra manera, ¿no? Entonces, desde cuando empieza, la LOPE, que ya citamos era del 77, es decir, a ver, bueno, vamos a hacer un sistema donde todos nos podamos sentar en la misma mesa. Entonces, los partidos son invitados al organismo electoral y vamos a tener este tipo de vigilancia. Oye, ¿pero quién organiza las elecciones? Ah, no, todavía nosotros, ¿no? Luego viene otra reforma por ahí de 85, si no me equivoco, que es bastante inocua, pero que sí es un pequeño avance a una institución electoral, digamos que si bien está dirigida por el secretario de Gobernación, tiene la voz mucho más plural ahí, ¿no? Y luego ya vamos, digamos, a la gran reforma de 97, donde es manos fuera del gobierno de las elecciones, ¿no? El gobierno no puede meter la mano en las elecciones. Y curiosamente ahí empieza la alternancia, ¿no? O sea, no es gratuito, es decir, finalmente... La pluralidad sí existía. La pluralidad ya estaba ahí, ¿no? Simplemente no había manera que se expresara. Y creo que vamos en sentido contrario en este momento. Es decir, la reforma que se está planteando no solo es una reforma desde el poder, que ya eso en sí es para que tengamos absoluta desconfianza, sino que es una reforma para anular la pluralidad y la expresión diversa. Y eso me parece que lo que vamos a ver es que se va a reducir la alternancia, ¿sí? A lo mejor no va a desaparecer de un día para otro, pero va a ser cada vez más compleja la alternancia y mientras no haya... ¿Para qué sirve la alternancia? No nada más es para decir que gane el que yo quiero que gane. Cuando no hay alternancia, no hay rendición de cuentas. Y no hay eficiencia en los gobiernos. Y no hay rendición de cuentas, no hay eficiencia, ¿no? Es decir, no hay resultados. Son mucho mejores los gobiernos vigilados. Claro. No hay gobiernos buenos o malos, hay gobiernos vigilados y no vigilados. Esa es la gran diferencia, ¿sí? Y a la medida que los ciudadanos perdemos capacidad de vigilancia a través de los medios, a través de los órganos de vigilancia, a través de esta autonomía de las instituciones que hemos perdido, ¿no? Las instituciones de autonomía, que no ves, claro que no eran perfectas, nosotros criticamos muchísimo cómo habían sido cooptadas por los poderes fácticos las instituciones, ¿no? Y siempre criticamos cuando un presidente del Instituto Electoral era puesto por un gobernador, ¿no? Y nos fuimos a este otro modelo, no, ahora los institutos electorales los nombra directamente el Instituto Federal Electoral porque tenemos desconfianza en cómo los gobernadores meten la mano. Por supuesto que hubo mucho manoseo de las instituciones y que hoy somos víctimas de esas malas decisiones que tomamos en la transición, ¿no? Los poderes fácticos tomaron las instituciones y era cierto, las instituciones autónomas representaban a pequeños grupos de poder. Pero en vez de corregir eso, lo que hemos hecho es dinamitar las instituciones y perderlas. Entonces, hoy no hay autonomías, hoy volvemos a recentralizar todo el poder ejecutivo y eso me parece que va a tener un retroceso democrático y de la vida pública que nos va a llevar muchos años reconstruir. Y los medios de comunicación, dos preguntas. ¿Qué les toca hacer en esta coyuntura política nacional y local? ¿Y cómo les va a afectar esta nueva realidad a la que tú, de manera sí pesimista, pero creo que no sin razón, digamos, estás vislumbrando que vamos a llegar o a dónde estamos caminando? Yo creo que los medios tienen una doble circunstancia y las dos negativas. Una es una quiebra en el modelo de negocio que conocimos durante el siglo XX, ya es lo que le llamamos los medios masivos, ¿no? Antes del siglo XX no había medios masivos y probablemente después, dentro de unos años, van a volver a dejar de ser masivos los medios. Y esos medios masivos se construyeron a partir de modelos de negocio donde había un mercado publicitario que era el que permitía que se alimentara ese medio. Yo siempre dije, la independencia de los medios no existe, la pluridependencia sí. Entre más gente dependas, más libre eres, claro, ¿no? Pero nunca vas a ser, la libertad nunca es absoluta, ni se construye a partir de otro modelo, se construye a partir de un modelo de negocio donde la pluralidad de los anunciantes es al mismo tiempo la pluralidad del negocio. Eso se está perdiendo porque el mercado cambió radicalmente, ¿no? Entonces, hoy el gran problema de estos medios de comunicación, como los conocimos en el siglo XX y los principios del XXI, es que ya
no tienen ese sustento publicitario, por lo tanto, ¿quién va a pagar por producir la información? O sea, cuando digo, es que ahora tenemos más libertad. Producir información de calidad, que es costoso. Es muy caro, ¿no? Entonces, hoy que tenemos un montón de replicadores de información, que son las redes sociales. Y de productores mismos. ¿No? Pero que producen y reproducen. Que sí hay garbanzos de a libra en las redes sociales, gente que produce información, pero la mayoría de gente solo reproduce información y da vuelta a la información generada o con muy poca calidad o desde, sin criterios de profesionalismo, ¿no? O desde instituciones gubernamentales o de interés, ¿no? Y la otra condición de los medios es que efectivamente las redes sociales hicieron que ya cada vez sean menos masivos, ¿no? Entonces, hay este fenómeno que llamamos la hiperfragmentación de las audiencias, ¿no? Donde se vuelve mucho más complejo la incidencia pública, ¿no? Porque ahora creemos que los influencers tienen una gran incidencia pública y me parece que no. O sea, generan, digamos, llegan a mucha gente, pero no estamos generando opinión pública. ¿Qué es generar opinión pública? Construir consensos a partir de los disensos, ¿no? Es decir, eso implica necesariamente una postura crítica e informada. Una postura crítica, informada y medios capaces de canalizar esas diferentes visiones que nos ayudan a construir una opinión pública. Me parece que eso está también cada vez más complicado porque con las audiencias hiperfragmentadas, dejemos de lado ahorita todo esto que tiene que ver con la intolerancia que se va instaurando en las redes sociales y la polarización a la que nos está llevando todos los populismos en todo el mundo, ¿no? Es decir, parte esencial del populismo y la polarización, y el mundo va rapidísimamente, no solo México, hacia la polarización, ¿no? Eso hace que la capacidad de escucha del otro se anule, ¿no? Ya la idea no es construir con el otro, sino cómo anulo al otro. Esa es la gran diferencia. En una democracia, tú necesitas al otro para construir. Ese es el inicio de la muerte de la democracia. Claro. ¿No? Ahí donde no hay espacio de intercambio, de diálogo, de comprensión mutua, de entendimiento, pues simplemente no hay espacio para todas y todos. Hay espacio solo para los que más poder tienen. Exacto. Y entonces los poderes fácticos acaban poniéndose de acuerdo, ¿no? En unas instancias que están por encima, digamos, de las instancias democráticas, y la participación democrática va perdiendo sentido, ¿no? Entonces, el gran riesgo que yo veo es que, y lo vemos con la elección judicial, es que digas, ¿para qué participo? ¿No? Y eso, yo me acuerdo muy bien, en los años 80, esa era la razón fundamental para no votar. ¿Para qué participo? Si ya sé lo que va a pasar, si mi voto no vale nada, ¿no? Y mi voto no cambia nada. Esa idea de que tu voto no vale es la derrota de la democracia. Y es una tristeza porque llevamos 30 años justamente transformando esta cultura, y es mi parecer que existe esta apropiación del voto ciudadano, ¿no? Puede estar cambiando, pero la gente sí tiene esta conciencia de que su voto, pues sí tiene una implicación, sí tiene una incidencia al cabo en un resultado electoral. Claro. A ver, cuando dices que vamos a regresar a los años 70, no, estamos en una sociedad completamente distinta. Lo que se está construyendo es algo distinto. Va a ser mejor o peor, no sabemos. El resultado, no podemos tener una bola de cristal. Pero lo cierto es que se va a construir sobre una ciudadanía que ya sabe lo que es que su voto valga, ¿no? Entonces la esperanza está ahí, ¿no? En que, digamos, así como en ese momento la sociedad dijo, queremos un cambio, y a la fregada los partidos, ¿no? Y lo hizo, ¿no? Castigó fuertemente el esquema de partidos que construyeron la transición. Hay que ver cómo se construye lo siguiente. ¿Dónde va a estar ese rebote con una ciudadanía que ya sabe exigir y que puede exigir? Yo creo que si tenemos una mejor sociedad hoy que hace 50, 60 años, ¿no? También es cierto que tenemos un control digamos, monopólico de la política de un solo partido que está destruyendo esas instituciones democráticas
que construimos sin tener necesariamente los consensos, teniendo los votos, ¿no? Pero insisto, una reforma electoral no se puede hacer sin la participación de la oposición. Si no, la oposición no participa en la reforma electoral, es una reforma electoral que está hecha desde arriba para la aniquilación de la pluralidad. Así es. Y nuestra historia es la mejor lección de ello. Claro. Querido Diego, se nos han agotado los minutos. De hecho, Gracias, nos echamos gracias. una rica conversación. Te lo agradezco. Al de contrario, verdad, un muchísimo. gran placer. Ha sido un gran placer, un gran gusto de verdad haber platicado con Diego Petersen Fara. Como hemos escuchado, pues un hombre con una gran historia y una gran memoria también de justamente transitar de estos últimos 30, 50 años. Así es que bueno, nos despedimos este día y muchas gracias a todas y a todos. Gracias, Diego, por estar Gracias aquí. a ti, Paula. Un placer, de verdad. Un gusto.